todos los presentes. Una vez más, damos gracias por su vida y también a todas las personas que por los medios nos pueden escuchar y recibir también esta palabra direccional para sus vidas. Y continuamos con el tema David, un hombre acorde al corazón de Dios. Este tema lo hemos separado en tres partes, como bien sabemos: Dios Creador y Señor, Dios Padre y Dios Hijo. En esta cuarta parte de impartición continuamos con Dios Hijo. Amén. Nos hemos detenido profundizando acerca de nuestra posición y naturalidad como hijos naturales, impartida el pasado miércoles, acercándonos un poco más al tema hijos de Dios. Pero aún no llegaremos completamente a abarcar este tema como hijos de Dios, sin antes conocer nuestra original identidad dentro del plan divino de Dios para con nosotros. Sin antes conocer el deseo de Dios para con nosotros desde el comienzo de los tiempos. Entendiendo un poco más acerca de nuestra verdadera identidad antes de ser elegidos y de podernos proclamar hijos de Dios. Hoy tocaremos el punto en la parte número 4, ciudadanos del Edén, una identidad perdida. Conocer un poco más acerca de nuestra verdadera identidad dentro del plan divino de Dios en nosotros es conocer debilidades que nos alejaron de Él, como también conocer nuestra dependencia por medio de su existencia antes de Él escogernos y proclamarnos hijos de Dios. Amén. En este punto empezaremos a profundizar ciudadanos del Edén, una identidad perdida. ¿Qué gran misterio existe en la elección de Dios para con sus hijos? A pesar que todos somos creación de Dios y disfrutamos de todas las maravillas y perfecciones que se encuentran en toda su creación por medio de su amor y misericordia, no todos son hijos de Dios. Este tema es una verdad necesaria de impartir para direccionar a toda la creación que desconoce este importante principio estipulado por medio de su voluntad. Todos somos seres creados por un Dios eterno que rige toda la tierra donde tú habitas hoy. Todos somos mayordomos de una tierra donde está preparada para habitar en ella. ¿Correcto? Muchos son habitantes de la creación de Dios aquí en la tierra. Reconocen su grandeza y su poder en todo lo que les rodea, pero sin relación alguna con su Creador, permanecen en esa identidad de creer sin relación con Dios y sin ciudadanía del reino aquí en la tierra. Otros simplemente son huéspedes dentro de la creación de Dios, viviendo en ella sin las verdaderas pertenencias celestiales que lo identifiquen como ciudadano del reino aquí en la tierra, porque su determinación ha sido no creer, y esa es la identidad que lo define. Pero otros ya han elegido ser ciudadanos de un reino aquí en la tierra, porque han elegido creerle, no solo a un Creador y Señor, sino a un Padre. Amén. Caminando como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra.
se someten a su señorío, conocen de su palabra, conociendo de su ley, le obedecen, viviendo en ella, identificándose como ciudadanos del reino y teniendo identidad en él, prosiguen a vivir en su identidad, dando frutos al 100%. Amén. Otros también son ciudadanos del reino aquí en la tierra, que le reconocen, le creen, conocen de su palabra, pero no le obedecen. Su identidad en el Señor como ciudadanos que han aceptado el reino de Dios en sus corazones, aún conociendo de la ley, no viven en ella, porque sus corazones no se han sometido completamente a las leyes que rigen su ciudadanía y el derecho a ella por medio de la obediencia. Sus corazones conocen de Dios, pero su alma, donde habita sus pensamientos, emociones y voluntad, están atrapados aún en el viejo hombre, caminando no en la identidad del reino, ni en su ciudadanía, que lo identifican como ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra, sino que son dirigidos por sus emociones y deseos, sin una verdadera identidad que los defina. Esto es necesario, hermanos, hablarlo en el pueblo de Cristo y también a las personas que no conocen del Señor. Pero cualquiera, dice el Señor, cualquiera que sea tu existencia, por medio de tu elección y determinación, Dios te hablará hoy. Dios te hablará hoy y te preguntará: ¿eres tan solo un habitante de la creación de Dios aquí en la tierra, reconociendo su poder en todo lo que te rodea, llevando tus pensamientos y voluntad hasta ese límite solamente? ¿O eres solamente un huésped en una creación tan maravillosa, sin pertenencias del reino aquí en la tierra, ocupando tan solo un espacio de tiempo, tan solo con metas y sueños, sin decidirte en ser un ciudadano del reino aquí en la tierra? Todos, por medio de la elección y determinación, podemos ser ciudadanos de un reino en obediencia a sus leyes. Pero tu decisión contará por medio de tu fe. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Tu decisión contará por medio de tu fe. Hermanos, ser ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra es lo mismo que ser hijos de Dios. ¿A qué le llamamos el reino de Dios aquí en la tierra? Ser ciudadanos del reino de Dios aquí en la tierra es lo mismo que ser habitante de ella. Estas y otras más preguntas serán contestadas en todo este tema. Pero hoy será un buen día, porque Dios nos hablará acerca de la identidad. ¿Sabe cuántas veces escribí el tema? 12 veces. Y las 12 veces había algo que no debía ir, guiada por el Espíritu Santo. Quitaba la hoja, la rompía, quitaba la hoja, la rompía. Pero dije: Espíritu Santo, el tema se va a dar en tu nombre. Y esto está sucediendo porque va a ser de mucha bendición para nosotros y para muchos, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ser ciudadanos del reino, ser hijos de Dios o ser habitantes de la tierra, cual sea tu posición, tendrá que ver con tu identidad. Conocer de tu identidad es conocer más de ti. Aleluya. Es entender tu mismo existir. Es conectarte con tu esencia, con tu propósito, con tu destino.
con tu hacedor y creador. Es algo maravilloso. Es conectarte con tu propio ser por medio de ejercer tu propósito a través de tu existencia. Aleluya. Pero hoy caminamos fuera del Edén. Así dice el Señor. Caminamos fuera del Edén. Muchos caminan fuera del Edén. Muchos perdidos en una identidad, sin conocerse a sí mismo, sin conocer la esencia que en ellos habita. Porque dando riendas sueltas a sus emociones y deseos, han perdido su verdadera identidad en su existencia. Han perdido su verdadera esencia. Todos perdimos nuestra original identidad. Todos perdimos nuestra original identidad cuando desobedecimos y fuimos expulsados del territorio donde fuimos creados y posesionados por Dios. Y hoy Dios nos hablará a nuestro corazón. Hoy Dios hablará a tu corazón, a nuestro corazón de este tema. Una identidad perdida fuera del Edén. Número 1, nuestra primera identidad. Génesis 1, del 26 al 27. Palabra de Dios. Y dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aleluya. En esta primera parte podemos ver la primera identidad del hombre en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos creados a imagen, número 1, y semejanza a Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza a Dios. El Señor proclamó: hagamos al hombre. Hombre fue la primera palabra. Hombre fue la primera palabra manifestada por Dios al dirigirse al ser viviente, al ser humano. Lo llamó hombre y lo creó. Amén. Número 2. Nos entregó señorío, dándonos autoridad en la tierra que nos posesionó. Qué grande es nuestro Dios. Luego de formarnos, nos dio señorío y autoridad en la tierra que nos posesionó. En el diccionario expositivo señala señorío como dominio, autoridad, ejercer señorío sobre alguna cosa. Y esa fue la primera autoridad aprobada por Dios sobre el hombre. Aleluya. Dentro de la creación, entregándonos mayordomía y haciéndonos partícipes de ella como ciudadanos de su creación. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ejerciendo señorío sobre ella, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el versículo 27 cita: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aleluya. Aquí podemos observar cómo Dios nos continúa entregando identidad
por medio del llamado varón y hembra los creó. ¡Qué maravilla! Nuestro Dios, un Dios de orden. A imagen de Dios nos creó, mencionando al hombre como una estructura física y espiritual, conforme a la imagen del que lo creó. La imagen y semejanza del hombre como ser semejante a Dios, manifestando virtudes y cualidades correspondientes a las divinas, como el amor, la bondad, la sabiduría, la belleza interna de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Así nos creó Dios. Versículo 28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y les dijo: miren la orden de Dios al hombre: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear. Aleluya. Fue el primer mandato de Dios sobre el hombre dentro de la creación, entregándole propósito por medio de nuestra identidad y esencia en Él. Aleluya. Para fructificar, multiplicar, señorear y llenar la tierra y sojuzgarla bajo su bendición y aprobación. Nada hubiera hecho el hombre si Dios primeramente lo bendice y luego le da la orden de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. El hombre, bajo su bendición y aprobación de Dios, iba a hacer todo eso. Continuamos. Génesis 2:15. Cita. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Amén. Hermanos, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¡Qué maravilla! Somos pertenencia de Dios desde el comienzo del tiempo. Fuimos diseñados por Dios para seguir las instrucciones de Dios y ser obedientes a todo lo que Dios ordenó desde el comienzo del tiempo. El hombre fue diseñado por Dios. El hombre fue formado por Dios. El hombre fue bendecido por Dios. El hombre fue posesionado por Dios en la tierra creada por Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Tomándolo, dice el Señor, tomándolo Dios y llevando al hombre al huerto del Edén, plantado el huerto por Dios y citado en Génesis 2:8. Y dice esta cita bíblica: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, aleluya, que había formado. Dios no solo sería el creador y formador del hombre, aleluya, sino que sería el que también lo posesionaría en la tierra que habitaría, implantando en el hombre por primera vez destino y propósito en el lugar donde lo posesionó. ¿Están escuchando? ¡Qué poderoso! ¡Qué poderosa palabra! Dios plantó un jardín llamado Edén y lo tomó, lo posesionó, y a partir de ahí
le entregó destino y propósito en ese lugar donde lo posesionó, el Edén, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que desde el comienzo de los tiempos, Dios fue un Dios de guianza, instrucción y cuidado sobre todo lo creado, en especial con el hombre. ¿Cuántos lo creen? Él nos creó y también nos posesionó para que cuidáramos y para que cuidemos y seamos productivos en todo lo que Él nos entrega. ¿Cuántos lo creen? Que debemos ser productivos en todo lo que Dios nos entrega, en el lugar donde Dios nos posesiona. Aleluya. Fuimos llamados por Dios. Y hago un stop. Muchos piensan que por la desobediencia y el pecado tuvimos que trabajar, pero no es así. Todavía no habían desobedecido al mandato del Señor, pero ya Dios había mandado a labrar y a cuidar. Es decir, que desde el comienzo Dios nos mandó a ser productivos, a trabajar. ¿Vamos entendiendo? Aleluya. Fuimos llamados a ser productivos, a cuidar, a multiplicar, a prosperar, a fructificar y a señorear, sojuzgando en autoridad y señorío por medio de su bendición en el lugar donde Él nos posesione, por medio de su identidad en nosotros, al ser semejantes a Él. Aleluya. Es ahí donde comienza la verdadera identidad del hombre. Aleluya. Es ahí donde comienza la verdadera identidad del hombre. Número 1, reconociendo a su Creador. Número 2, reconociendo a su formador. Número 3, recibiendo la bendición señalada en Génesis 2:28. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y luego de ser creados y formados, el hombre, Dios los bendijo. Y el hombre escuchó su bendición, junto con el llamado de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla en señorío y autoridad. Antes del hombre ser posesionado en el Edén, ya había recibido por medio del oír, la palabra de Dios declarada sobre su vida. Una palabra de Dios declarada sobre su vida, bendición sobre su vida, y una orden de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgar, de señoría, autoridad y de prosperidad sobre el hombre, siendo parte de nuestra identidad en Él. ¿Cuántos lo creen? El diseño del hombre, creado por Dios, está unido en esencia, identidad y propósito a Dios por medio de Él. Vuelvo a repetir. En esta parte es donde el mundo se pierde, sin saber que somos diseños de Dios, creados por Dios, con una esencia depositada por Dios, con una identidad en nosotros depositada también por Dios, y un propósito que vive en nosotros de parte de Dios por medio de Él, y solamente en Él podemos caminar en esa esencia.
nuestra primera identidad como seres creados. Esto es algo poderoso, esta revelación de parte de Dios para su pueblo. Dice que nuestra primera identidad como seres creados es la obediencia a las instrucciones de nuestro Creador. Muchos creerán que una identidad no es obedecer, pero sí lo es. Obedecer es demostrar amor, confianza y respeto a Dios, eligiendo seguir su guía. Repito, nuestra primera identidad como seres creados es la obediencia a las instrucciones de nuestro Creador. Eso es hermoso. Obedecer es demostrar amor, confianza y respeto a Dios, eligiendo seguir su guía. Aleluya. Para poder así continuar con nuestro destino, para poder continuar con nuestro llamado, con nuestra esencia y propósito en Él, por medio de su voluntad en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Esto es mucho más profundo de lo que puedas imaginar. Pero que sea el Espíritu Santo abriendo nuestros corazones para recibir, rescatar, restaurar, despertar la esencia que vive en ti y en mí y que ha estado dormida por falta de entendimiento. Amén. Continuamos en Génesis 2 del 16 al 17. Cita. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Siendo el hombre, miren esta parte tan poderosa, y reciban, escuchen lo que el Señor está enviando a través de esta palabra a su pueblo, a su creación, a sus hijos. Dice: siendo el hombre bendecido por Dios y posesionado en el Edén, siendo el hombre el primer habitante dentro del plan divino de Dios, dentro de su creación, con identidad, Dios le presentaría al hombre todas sus bendiciones. Todo lo que hemos hablado, Dios le presentó todas las bendiciones desde el comienzo. Al hombre no escondió nada, le presentó todas las bendiciones dentro de su plan, del plan de Dios perfecto para el hombre dentro de su creación. Pero Dios también le mostraría al hombre los límites dentro de la creación en el Edén, donde lo posesionó. Le mostró todas las bendiciones, le dio autoridad, le dio bendición, pero también le mostró los límites dentro del territorio donde lo posesionó, el Edén, revelándole, vuelvo a repetir, revelándole las consecuencias para su vida por violar el mandato de Dios y los límites dentro del Edén. Esto es poderoso. Por violar los mandatos de Dios y los límites dentro del Edén. El Dios de toda la creación, el Dios que creó la tierra, el Dios que formó al hombre, el Dios que plantó el Edén y posesionó allí al hombre bajo su bendición, entregándole identidad, esencia y propósito, manifestaría: mas del árbol de la ciencia no comerás, pero del árbol de la ciencia no comerás. Fueron las instrucciones de Dios para el hombre,
porque el día que comieras, ciertamente morirás. Dios le presentó todo, sin alterar sus misterios en gloria dentro de su creación al hombre. Qué hermoso es nuestro Señor, que presentó todo acorde a la Escritura, ¿no? Hasta donde dice las Escrituras, ¿no? Número 2, manteniendo intacta la identidad del hombre por medio de su esencia, llamado y propósito. Es decir, que había un árbol que no debería tocar ni comer de su fruto. El hombre fue bendecido, pero también el Señor le dijo, hay límites aquí dentro de este territorio. Hay cosas que no puedes tocar. Hay cosas que no puedes comer. Manteniendo intacta la identidad del hombre por medio de su esencia, llamado y propósito. El propósito, el llamado y la esencia del hombre está en Dios, y Dios le dio orden. Lo bendijo, fructifica, prospera, sé mayordomo, ten señorío sobre todo lo que te estoy presentando, menos de este árbol, el árbol de la ciencia, plantado en medio del Edén. El árbol de la ciencia plantado en el medio del Edén no alteraría el plan de Dios sobre el hombre, ni cambiaría su esencia en él, ni su propósito y destino, al no ser que el hombre violara el mandato de Dios en el Edén en desobediencia. Amén. En Génesis 3:3 cita: la mujer hablando con la serpiente. La mujer le dice a la serpiente, ella tiene conocimiento, y dice, pero si del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, dice ella, no comeréis de él ni le tocaréis. No comeréis ni le tocaréis, para que no moráis. Le habló a la serpiente. Dos instrucciones, solo dos instrucciones de parte de Dios al hombre para obedecer. No lo comas, ni lo toques. ¿Y qué pasó? No lo comas, ni lo toques. ¿Y qué pasó? El hombre lo hizo. Génesis 3, del 6 al 7. Decimos hombre, pero sabemos que fue la mujer, ¿correcto? Y la mujer vio por el ver, los ojos, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Nos detendremos aquí. En este acontecimiento nos detenemos y podemos observar cómo Adán y Eva, los cuales no eran dueños del Edén. Adán y Eva no eran dueños del Edén. Adán y Eva no reconocieron, repito, Adán y Eva no reconocieron que no eran los dueños de la tierra. No reconocieron que no eran dueños de su propia vida, ni de su esencia, ni de su propósito,
ni de su llamado. Olvidaron al dueño de todo, a su creador. ¿Cuántas veces hemos olvidado al dueño de todo? ¿Cuántas veces hemos olvidado a nuestro creador? Padre, ten misericordia de nosotros verdaderamente. Escuchando por el oír y la curiosidad, por lo propuesto, siendo labradores bendecidos. Eran labradores, iban a ser los primeros labradores bendecidos, creados por Dios. Y aún siendo labradores bendecidos, deseaban probar el fruto restringido para ellos. Aun cuando Dios proclamó: el día que lo tocaras y lo comieres, morirás. Ellos no se alegraron de la tierra que Dios les entregó. Esta tierra era donde Dios los posesionó, donde tenían identidad, esencia, donde iban a ser prósperos, donde tenían propósito. No la escrito está, no la comenzaron a labrar. No hay mención de que comenzaron a labrar la tierra. No sacaron ni un fruto de la tierra que Dios les entregó. Ellos, llevados por la murmuración de la serpiente, por el oír y por la propuesta de que era un fruto bueno, deseaban probar el fruto. Aun cuando Dios, vuelvo a repetir, proclamó: el día que lo comas, morirás. Dentro del mismo Edén, vuelvo a repetir, dentro del mismo Edén, en el lugar de vida, del hombre, en el lugar de vida, en el lugar donde desarrollaría su identidad, su esencia, su destino en obediencia, lo perdería por su propia desobediencia. Esto es muy profundo. ¿Cuántas personas pierden su identidad, su esencia, su destino, aún hoy, por falta de obediencia? A ellos no les fue suficiente toda la tierra del Edén. No les fue suficiente para crecer en su llamado y cumplimiento, sino que ese árbol prohibido para tocar y comer de su fruto les fue agradable por la vista, simplemente por la vista. Dejaron lo que tenían seguro, donde iban a crecer, donde iban a producir, donde iban a ser bendecidos, multiplicados, simplemente por la vista, por algo agradable a sus ojos, por algo que pensaron que le iba a ser bueno al paladar para comer. Le fue codiciable para alcanzar la sabiduría, aun cuando habitaban en medio de ella. Cuando Dios estaba habitando cerca de ellos, se les olvidó que la verdadera sabiduría era el plan de Dios en ellos y en su esencia de vida, dirigidos por Dios. La verdadera sabiduría ya estaba en el plan de Dios, en la esencia de vida que Dios diseñó para ellos. Estaba en ellos, pero no lo reconoció.
reconocieron. Desearon probar de lo que estaba prohibido hacer. Estipulado por Dios, lo estipulado por Dios. Violaron el mandato de Dios como ciudadanos del Edén y del reino, y el plan de Dios sobre ellos fue cancelado. El plan de Dios fue cancelado por Dios por su desobediencia, acarreando sobre ellos no imaginable, acarreando sobre ellos lo que nunca pudieron imaginar que iba a suceder. Su desobediencia, yo creo que por su mente no pasó, ni reconocieron el poder de Dios. Cuando pudieron desobedecer lo que Dios había estipulado, simplemente porque fue agradable a la vista, al paladar y codiciable para alcanzar la sabiduría, cuando la sabiduría estaba entre ellos, que era el mismo Dios. Pero su desobediencia marcaría un antes y un después en sus vidas. ¿Cuánto la desobediencia nos ha marcado un antes y un después en nuestra vida? Ellos, ese pecado que cometieron de desobediencia, tenía consecuencias, iban a ser destituidos. Serían destituidos de la originalidad, del diseño de Dios en ellos. Su desobediencia, vuelvo a repetir, su desobediencia. Cuando desobedecemos, nunca las consecuencias de la desobediencia nunca te deja en el mismo lugar que estás cuando lo haces. Siempre la desobediencia te va a mover, pero no a un mejor lugar. Las consecuencias de la desobediencia no te mueven a un mejor lugar. No entiendo por qué lo hacemos. Si supiéramos que verdaderamente la desobediencia acarrea dolor en nuestras vidas. Su desobediencia los movería de su posición y de la identidad primaria de ciudadanos o residentes, como decíamos llamarle, de una tierra bendecida, siendo los primeros ciudadanos o residentes del Edén. La consecuencia de la desobediencia que hizo el Señor los movió. Serían removidos del espacio entregado por Dios para prosperar y fructificar. El deseo de conocer más, el escuchar la murmuración y lo planteado por la serpiente, los destituiría, es la palabra, los destituiría de sus derechos de vida en el Edén. Sus sentidos mal direccionados los llevó a desear lo que no estaba predestinado para ellos. Vuelvo a repetir. Sus sentidos mal direccionados los llevó a desear lo que no estaba predestinado para ellos. Su decisión los separó. Su decisión los separó de su destino y de su verdadera y original identidad en Dios. A veces tomamos decisiones que no están alineadas a nuestra identidad, a nuestra esencia, ni a nuestro propósito, ni a la voluntad de Dios. Y eso nos separa de nuestro destino. Dios nunca más. Esto es algo que
me entristeció y que mi corazón se quebrantó cuando el Espíritu Santo puso esto en mi ser para que transmitiera a su pueblo. Dice que Dios nunca más confiaría en el hombre como habitantes del Edén por su desobediencia. Yo hasta pensé y dije, Dios mío, si le entregaste todo. Ellos desecharon lo que Dios entregó para desear lo que no les pertenecía. ¿Cuántos andan por ahí desechando su territorio? Desechando sus pertenencias entregadas por Dios, desechando las cosas maravillosas, las bendiciones que Dios entrega, simplemente por llevarse por su sentido. No se ocupan de su tierra, decían la del otro. Pero la del otro no está en tu plan ni en el mío. Hay un plan para ti, un plan para mí de parte de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Fueron expulsados del Edén. Hasta se puede decir que fueron a tomar el fruto. Lo tomaron, robaron. Ese árbol no se podía tocar. Y dijo Jehová, Génesis 3, del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, y viva para siempre haciendo lo malo. Por eso digo, sacarlo rápido antes que tome del árbol de la vida y viva para siempre en la condición que se encontraba, haciendo lo malo. ¿Qué clase de Dios es el que nosotros recibimos? Amén. Hermanos, Dios sabe identificar el mal, pero no lo practica, lo corrige. Pero el hombre, al conocer el mal por medio de la desobediencia y a los deseos mal controlados de sus sentidos, y a los deseos mal controlados de sus sentidos, lo practica y es dominado por ellos. Es decir, que el hombre es dominado muchas veces por los sentidos, por sus emociones, por sus pensamientos, por el deseo, y practica el mal. Es por ello que Dios cita en Génesis 3:22. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, haciendo también lo malo. Génesis 3, del 23 al 24. Mira esta parte. Dice, y lo sacó Jehová. Después que fuimos mayordomos de una tierra, posesionados, sacados de la propia tierra y posesionados en un lugar especial llamado Edén, fuimos echados fuera, como si fuésemos unos intrusos por la desobediencia. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Amén. Hermanos, y así fue que el hombre perdió su original identidad en Dios por medio de su desobediencia.
separándolos de su Creador y de la comunión directa con Dios. Separados de Dios por medio del miedo y la vergüenza, al comer del fruto prohibido, desafiando la voluntad de Dios sobre sus vidas, cambiando su destino e identidad en Él. La humanidad, hermanos, comenzaría a caminar fuera de la presencia de Dios, en pecado y muerte, en tierra de dolor. Hermanos, no reconocer a Dios como Dios creador y Señor, como Dios Padre, y nosotros como hijos por medio de Jesucristo, nos llevaría a una vida sin destino, sin propósito, sin alegría, sin esencia, sin eternidad. Amén. Y el rey David, un hombre acorde al corazón de Dios, lo entendía muy bien. Nos dirigimos al Salmo 103 y culminamos con este salmo en el nombre de Jesucristo. Y cita así: alabanzas por las bendiciones de Dios. Salmo de David. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David le hablaba al alma, donde tiene el pensamiento, la emoción y la voluntad. Él le hablaba a su alma, le ordenaba al alma: bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Aleluya. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Es un profeta David, y él sabía la misericordia de Dios. Después de haber sido sacados del Edén, expulsados, la misericordia de Dios sobre nuestras vidas no nos mató en el instante, simplemente nos sacó. Y dice David, él lo conocía y reconocía la misericordia, y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. Y no lo guardó. Envió su Hijo Jesucristo por nosotros, a dar su vida por nosotros, para salvarnos. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aleluya, a través de Jesucristo. Él lo profetizaba, su alma lo profetizaba. Como el Padre se compadece de los hijos,
Se compadece Jehová de los que le temen. Aleluya. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Aleluya. De los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Padre, te damos gracias, mi Señor. Oh, Señor, gracias te doy por esta palabra, que sé que no regresa vacía, mi Señor. Gracias por nuestras vidas, Padre. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias por cuidar de nosotros desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, por el diseño que tú hiciste de nosotros. Gracias por el diseño, Señor. Gracias por la esencia. Gracias por el propósito de vida, Señor, depositado en nuestro ser y depositado en el vientre de nuestra madre y cuidado dentro del vientre de nuestra madre, Señor. Gracias, Señor, porque no solo somos cuerpos, somos espíritu y alma. En nosotros reposa tu voluntad, tu esencia, tu propósito y nuestro destino en ti, Señor. Bendito seas por siempre, Jehová. Te pido ahora, Señor, que tenga misericordia de nosotros. Perdona todos nuestros pecados, perdona todas nuestras rebeliones y danos la paz que necesitamos. Danos el entendimiento que necesitamos para continuar. No siendo recipientes vacíos, sino recipientes llenos, Padre, de tu esencia, de tu gracia, de tu favor, mi Dios. Despierta en nosotros la identidad que duerme, mi Cristo. Despierta en nosotros la esencia que depositaste desde el comienzo de los tiempos, mi Dios. Deseamos caminar. ¿Cuántos desean caminar en su propósito? Deseamos caminar en tu propósito, mi Dios. Deseamos llegar, Señor, a nuestro destino. Deseamos, Señor, que se cumpla todas aquellas cosas, mi Dios, que has escrito en el libro de la vida de cada uno de nosotros aquí presentes, mi Dios, y aún en los ausentes, mi Dios. Te lo pedimos en esta hora. Te pedimos que haya un despertar en nuestro ser, en nuestra esencia, en nuestro propósito, mi Dios.
Dios, y nuestro destino. Pero ahora te pedimos no solamente un despertar en nuestro ser en Cristo, te pedimos también, mi Dios, el poder, la fortaleza y la fuerza para poder cumplir, Señor, el propósito y poder llegar en tu nombre, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra direccional, y sé que no regresará vacía. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, declaro que hay un despertar nuevo en cada hombre aquí representado, mi Dios, y en todos aquellos que también están escuchando esta palabra en este día, mi Dios. Que todas aquellas personas que están viviendo sin propósito, sin destino, sin identidad, sin conocer su esencia, mi Dios, tú se la devuelvas a través de tu voluntad, que es santa y perfecta, esta noche, a través de una fe viva depositada en ti, mi Dios. Oh Padre, te damos gracia y gloria solamente a ti, único merecedor de ella. Hoy reconocemos que nada nos pertenece, todo viene de ti, mi Señor, desde el aliento de vida hasta cada célula de nuestro cuerpo, cada hueso de nuestro ser, cada órgano, cada pedazo de nuestro interior vive por ti y es diseñado por ti. Te pedimos que sea alineado todo en nuestro cuerpo, todo en nuestro ser, todo nuestro pensamiento, todas nuestras emociones y nuestra voluntad sean sometidas a tu propósito. Aleluya, te lo pedimos, mi Señor, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Son nuestras oraciones. Amén. Y oramos como tú nos enseñas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso al que vive por siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios.